Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Señor, gracias te damos todos, porque nos permites llegar a este momento en el que podemos deleitarnos con la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado un manual para vivirlo, Señor, para ponerlo por obra, para estudiarlo, para memorizarlo, para analizarlo, Señor, y saber que es tu verdad absoluta que has plasmado para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, caballeros y damitas. Bienvenidos. Vamos a comenzar con la lectura, pero antes vamos a ver qué dice nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 11, y escrito está: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esta afirmación escrita en la verdad absoluta es la que nos enfoca para caminar hacia el Padre Eterno, porque cuando se comparte la palabra de Dios a todos los que nos rodean, todo nuestro ser es modificado para hacer el bien, con actitudes de amor hacia el prójimo y actuar rectamente, con integridad, con temor reverencial a Dios, llenándonos de sabiduría a leer y compartir la verdad absoluta y por consecuencia a ser justos, porque Dios, que es amor, está en nuestro corazón, dando cumplimiento a lo que escrito está. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Romanos 14:13. Esto es el amor mutuo, aleluya. Esa es la meditación que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo de hoy. Y ahora sí, vamos a continuar con el libro de Josué. En esta ocasión iniciamos con el capítulo 11 y el Señor dice así: Derrota de la alianza de Javín. Cuando oyó esto Javín, rey de Azor, envió mensajeros a Jobab, rey de Madán, al rey de Simrón, al rey de Aksab y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el Arabá al sur del Cineret en los llanos, y en las regiones de Dar al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al ebeo al pie del Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron, todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas el Señor dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Meram, y los entregó el Señor en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa, al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndola por completo, sin quedar nada que respirara, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés siervo del Señor lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no los quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguna cosa con vida. De la manera que el Señor lo había mandado a Moisés su siervo, así como Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Josué se apodera de toda la tierra. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos y el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, y desde el monte Alac, que sube hasta Seir, hasta Baal Gad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino del Señor, que endureció el corazón de ellos para que resistieran con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuera hecho misericordia, sino que fueran desarraigados como el Señor lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés,
y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Capítulo 12 del libro de Josué. Escrito está: Reyes derrotados por Moisés. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Esmón, y señoreaba desde Aroer, que está en la ribera del arroyo de Armón, y desde el medio del valle, y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jabac, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret, al oriente, y hasta el mar del Arabá, al mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas de Pisgo. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrel, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesú y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés, siervo del Señor, y los hijos de Israel, y Moisés sirvió del Señor, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Reyes derrotados por Josué. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gaad en el llano del Líbano hasta el monte de Alad que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno; el rey de Ai, que está al lado de Bet-El, otro; el rey de Jerusalén, otro; el rey de Hebrón, otro; el rey de Jarmut, otro; el rey de Laquis, otro; el rey de Eglón, otro; el rey de Geser, otro; el rey de Debir, otro; el rey de Geder, otro; el rey de Orma, otro; el rey de Arad, otro; el rey de Libno, otro; el rey de Adulam, otro; el rey de Maceda, otro; el rey de Betel, otro; el rey de Tapúa, otro; el rey de Efer, otro; el rey de Afec, otro; el rey de Sarón, otro; el rey de Madón, otro; el rey de Azor, otro; el rey de Simrón Merón, otro; el rey de Aksaf, otro; el rey de Tanac, otro; el rey de Megiddo, otro; el rey de Sedes, otro; el rey de Jacneam del Carmelo, otro; el rey de Dor, en la provincia de Dor, al otro lado de Goim, en Gilgal, otro; el rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Capítulo 13 del libro de Josué. El Señor dice así: tierra aún sin conquistar. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Goseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Sabeos. Al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del Amorreo, la tierra de los giblitas y de todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gaad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat, todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, todos los sidonios yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y los gaditas y la otra media tribu de Manasés recibieron ya por su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo del Señor, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Armón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Esbón, hasta los límites de los hijos de Amón, y Galad, y los territorios de los jesureos y de los macateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. El territorio que distribuyó Moisés, pero a la tribu de Leví no dio heredad, los sacrificios del Señor Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Hermón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Esbón con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jaasa, Kademot, Mefat,
Kiriatim, Sibna, Saret Sahar en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, el cual derrotó a Moisés y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron, y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer que está enfrente de Raba, y desde Bon hasta Ramat Misma y Betanim, y desde Mahanaim hasta los límites de Debir, y en el monte valle Bet Aram, Bet Imra, Sucot y Safón, resto del reino de Seón, rey de Esbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim hasta todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de Galaad y Astarot y Edrel, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó al oriente. Mas a la tribu de Leví no le dio Moisés heredad. El Señor Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Capítulo 14 del libro de Josué, el Señor dice así: Canaán es repartida por suerte. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como el Señor había mandado a Moisés, a que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque a los 2 tribus y a la media tribu les había mandado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que moraran, con los ejidos de ella para sus ganados y rebaños. De la manera que el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Caleb recibe Hebrón, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como la sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefones en Eseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. ¡Wow! 5 años seguidos en guerra llevaba el pueblo de Israel hasta ese momento, desde que iniciaron la conquista de la tierra prometida. Si hacemos cuentas, cuando los mandó al desierto, Caleb dice que tenía 40 años y aquí dice que tenía 85, o sea que llevaban 5 años en guerra. Y Caleb aún se sentía con fuerza, a diferencia de Josué, que el Señor le dice: tú ya estás viejo, ¿no? Y vamos a buscar a otro, pero no hubo otro, ya lo veremos más adelantito cuando en el libro que sigue. Pero lo que estamos viendo aquí es que todo el pueblo de Israel, todas las tribus, lucharon por la tierra que el Señor les había prometido. No se quedaron cruzaditos de brazos esperando que el Señor se las consiguiera para ellos. Ese es un ejemplo, ese es un principio de vida que nosotros debemos de seguir en esta tierra.
Cuando el Señor nos promete algo o cuando el Señor nos dice por medio de su palabra, no por tontos hombres, sino por medio de su palabra que nos va a llegar algo, pues no es para que estemos ahí sentaditos esperando. Por ahí hay un versículo que dice, no te afanes, ¿no? Porque cada día trae su propio afán. Y hay otro ahí por ahí que utilizan los hermanos malentendidos, el que Dios proveerá siempre, y que se quedan sentaditos esperando que la vida les llene de bendiciones. No van a lograr si no luchan por lo que el Señor les da. Tenemos que ir y arrebatar todo eso lo que el Señor nos ha dado. Siempre tenemos que estar pendientes de las situaciones que encontramos en la palabra de Dios para tomarlas como ejemplo y ponerlas por obra en nuestra vida. Vamos a leer en esta ocasión el capítulo número 3 del Evangelio de Marcos, y el Señor dice así: el hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos, al verlo, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él los reprendía mucho para que no lo descubrieran. Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando le oyeron los suyos, vinieron para prenderlo, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolo llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. La madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí que mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, terminamos el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Este último párrafo de la madre y los hermanos de Jesús es utilizado por uno de los hombres más nefastos que he conocido, uno de los hombres más mentirosos, más tergiversadores de la palabra de Dios, un verdadero demonio suelto engañando a la gente, porque eso es lo que es. Un burro que no se sabe la tonada porque no sabe reduznar, y le ofrezco perdón a los burros por compararlo con este tipo inmundo
que ni siquiera debería de tener un micrófono o una Biblia en su mano. Y estoy hablando de Luis Toro. Es un según sacerdote que enseña a los católicos. Lo que me sorprende de los católicos, que puro palero contrata. Nunca ha podido enfrentarse a un cristiano medianamente preparado. Cuando se enfrenta a un cristiano medianamente preparado, le dan unas revoltizas que lo único que hace es enojarse y interrumpir. Entonces tengan cuidado con este señor, que es lo más horrendo que puede existir en la tierra, por la manera tan burda, tan horrible en que tergiversa la palabra de Dios. Porque él utiliza este versículo para decir que Jesús no tuvo hermanos. Parece que no ha leído la Biblia ni una sola vez completa. Cuando nos dan los nombres de los hermanos de Jesús, Jacobo, José, ahí están los nombres y está su madre María. Y este inútil dice que su madre y sus hermanos son los que comparten la fe de Jesucristo, la Iglesia Católica. En realidad eso es mentira. Más adelante vamos a leer cómo nos dan los nombres de los hermanos de Jesús, cómo María sí existió, pero solamente para ser el receptáculo del Hijo de Dios mismo, que se iba a encarnar en este mundo. Ajá, la Inmaculada Virginidad de María se acaba con este párrafo, se acaba con el párrafo donde están nombrados los hermanos de Jesús, y aún así la gente, en la ignorancia en la que le gusta vivir, no se atreve a leer la palabra de Dios, y entonces creen a pie juntillas lo que estos demonios sueltos les enseñan en sus hogares, en sus casas y en esos templos que ellos tienen. Ajá, tengan cuidado, fíjense a quién siguen. Todo lo que les diga, todos esos inútiles que están detrás de la pantalla, vayan y cotéjenlo a la palabra de Dios para que vean, para que empiecen a discernir entre quién es un verdadero hombre que lleva la palabra de Dios y quiénes son mentirosos y espíritus inmundos que solamente pueden engañarlos. Ajá, y tocando ese tema, este señor Luis Toro no va a tener perdón de Dios. ¿Por qué? Porque él dice que la blasfemia, fíjense lo que dice y búsquelo en un video. Él dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es renegar de la Iglesia Católica y volverte evangélico. Eso es lo que dice en su gran, total y absurda ignorancia en la que vive. Porque si leemos el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es atribuir las obras de Dios a Satanás. Eso es la blasfemia con el Espíritu Santo. De hecho, en estos tiempos ya no podría existir la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ya no está Jesucristo entre nosotros. Ya no podemos nosotros decir que las obras que hace Jesucristo las hace un demonio. Sin embargo, y estas son palabras de la doctora Pardillo, que ella es la fundadora de Amistad Cristiana, ella nos enseñó muy bien acerca que la blasfemia contra el Espíritu Santo ahora es cualquier pecado no confesado. Por supuesto, si tú tienes pecados que no le has confesado al Señor, el Señor lo sabe, pero tú no se los quieres soltar, tú no se los quieres entregar, tú no se los quieres decir, pues obviamente va a ser un pecado no confesado. Tenemos que arrepentirnos de todos los pecados que conozcamos para que estemos en paz con el Señor. De hecho, Jesucristo dice, todos tus pecados te van a ser perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si este señor Luis Toro dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es volverse cristiano, que Dios lo perdone. De verdad, que Dios lo perdone, que tenga misericordia de él por la manera tan ingrata, tan falsa, tan canalla con la que engaña a las personas que siguen la fe católica. Yo invito a esas personas a la fe católica que lean la palabra por lo menos una sola vez en su vida para que se den cuenta de todas las mentiras en las que les han enseñado. De hecho, en el, ¿cómo se llama? En el pastoral que ellos llevan para, según estar preparados para defender la fe y que dura 8 años, nunca leen la Biblia completa. Al contrario, cuando inician este instituto católico, muchos sacerdotes le dicen a sus alumnos que van a terminar siendo cristianos porque se dan cuenta de todas las mentiras que les han enseñado. Pero bueno, bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, no sabes cuán agradecidos estamos, Señor, con cuánto amor te amamos, porque nos muestras la verdad tal y como tú la has mandado al mundo. Te agradecemos por habernos elegido, Señor, porque todos nosotros somos portadores de tu palabra, somos aquellos que has utilizado para llevar tu palabra hasta el último rincón del mundo. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría de lo alto, que nos des inteligencia espiritual, para que podamos comprender tu mensaje y llevarlo a las naciones, que podamos quitar a esas personas que están engañando a la gente con evangelios falsos, con evangelios
llenos de podredumbre, el evangelio de la prosperidad, el evangelio carismático, el evangelio de ven y reclama tu milagro. Todo eso es basura, Señor. Tú lo ves con aborrecimiento, porque tu palabra es lo único que debemos de predicar. No podemos, Señor, pedir dividendos, no podemos cobrar por enseñar el evangelio, no podemos llegar a un lugar y decirles que si no hay ofrenda no podemos predicar, Señor, porque eso no es lo que tú nos enseñaste. Ese es el ejemplo de los apóstoles y sobre todo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos permites leer diariamente tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean siempre y por siempre. Amén. Gracias, señores, que Dios los bendiga y si Dios lo permite nos vemos el día de mañana. No olviden regalarnos un like y compartir el Evangelio para que todos nosotros sigamos creciendo y podamos recibir a nuestro Señor en el cielo con gloria y alabanza. Que Dios les bendiga. Hasta luego.